Hola, me llamo Patricia Solís y tengo 58 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento modesto de la Colonia del Valle, rodeada de fotografías de mis hijos y nietos. Hoy voy a contarles una historia que he guardado en silencio durante más de 20 años. Una historia sobre lealtad, sobre secretos que pesan como losas y sobre lo que una mujer es capaz de callar cuando la ponen entre la espada y la pared. Si alguna vez se preguntaron cuánto puede costar el silencio, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Soy enfermera jubilada. Trabajé durante 35 años en el sector salud, primero en hospitales públicos y después en atención privada. Nada extraordinario, nada que llamara la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó, invisible, discreta, sin hacer ruido. Tengo 2 hijos, Daniela y Roberto, ambos profesionistas, ambos con familias hermosas. Vivo cerca de ellos, pero sé que hay una distancia entre nosotros que nunca pude explicar del todo. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han pasado por momentos difíciles. Tal vez tuvieron que guardar secretos que no eran suyos. Tal vez fueron testigos de algo que nunca debieron ver. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde el año 2003, y recién ahora, después de más de 2 décadas, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 36 años y trabajaba como enfermera en un hospital privado de la zona de Polanco. Era buena en lo que hacía. Responsable, discreta, con excelentes referencias. Acababa de divorciarme hacía un año de un matrimonio que se había desgastado con el tiempo. Vivía sola con mis 2 hijos, Daniela de 14 y Roberto de 11. El dinero nunca sobraba, pero nos las arreglábamos. Mi vida era predecible hasta ese día de marzo cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era la directora del hospital. Me pidió que fuera a su oficina inmediatamente. El tono de su voz era urgente, pero también emocionado. Cuando entré, había 2 hombres de traje esperándome. Se identificaron como parte del equipo médico del jefe de gobierno del Distrito Federal. Me explicaron que necesitaban una enfermera de confianza para atención privada. Alguien con experiencia, discreción absoluta y disponibilidad inmediata. El trabajo sería por las noches, principalmente. Cuidados preventivos, monitoreo de signos vitales, administración de medicamentos prescritos. Nada complicado médicamente, pero requería absoluta confidencialidad. El pago era 3 veces mi salario actual. Mi corazón dio un salto. 3 veces mi sueldo significaba poder pagar la escuela privada de mis hijos sin ahogarme cada mes. Significaba poder respirar financieramente. Les pregunté de quién se trataba exactamente y uno de ellos dijo el nombre con naturalidad: Andrés Manuel López Obrador. Me quedé callada procesando la información. Yo había votado por él. Lo admiraba. Para mí representaba esperanza, cambio, honestidad. Y ahora me estaban ofreciendo trabajar directamente para él. Sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo que me recorrió entera. Me preguntaron si estaba interesada. Les dije que sí sin pensarlo demasiado. Me explicaron que habría un proceso de verificación de antecedentes, que firmaría acuerdos de confidencialidad muy estrictos, que cualquier filtración de información sería motivo de demanda legal inmediata. Asentí a todo. 2 semanas después estaba firmando contratos de 30 páginas llenos de cláusulas legales que apenas entendía. Lo único que comprendía claramente era esto: si hablaba de lo que viera, escuchara o hiciera, me destruirían legalmente y económicamente. Firmé de todos modos. Necesitaba ese dinero y honestamente pensé que solo estaría tomando presión arterial y administrando vitaminas. ¡Qué ingenua fui! Mi primer día fue un martes de abril del 2003. Me recogieron en una camioneta con vidrios polarizados en un punto específico de Reforma. El chofer no habló durante todo el trayecto. Me llevaron a una residencia en Las Lomas, una casa grande pero sobria, nada ostentoso, rodeada de seguridad discreta pero evidente. Me recibió el doctor Ernesto Villanueva, un hombre de unos 55 años, delgado, de mirada seria y modales formales. Era el médico personal del jefe de gobierno. Me explicó la rutina: yo estaría 3 noches a la semana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi trabajo consistía en monitorear sus signos vitales cada 2 horas, administrar sus medicamentos para la presión arterial y asegurarme de que descansara apropiadamente. Me mostró el cuarto médico, una habitación pequeña pero bien equipada con todo lo necesario. Había un escritorio con registros médicos, un monitor de signos vitales, medicamentos organizados en un gabinete con llave, una cama plegable donde yo podría descansar entre monitoreos. Todo era profesional, todo parecía normal. Esa primera noche lo conocí.
Entró al cuarto médico cerca de las 11, vestido con ropa casual, pantalón de mezclilla y camisa blanca. Era más alto de lo que parecía en televisión, delgado, con esa mirada intensa que ya conocía de los noticieros. Me saludó con cordialidad pero sin calidez excesiva. Me preguntó mi nombre, de dónde era, cuánto tiempo llevaba de enfermera. Le tomé la presión. Estaba ligeramente elevada, 140/95. Le pregunté si había comido mucha sal ese día. Me dijo que probablemente, que en las reuniones siempre había botanas. Le administré su medicamento. Él se lo tomó sin protestar y luego me agradeció con un asentimiento de cabeza antes de irse a su habitación. Los primeros 2 meses fueron exactamente así. Rutinarios, predecibles, casi aburridos. Yo llegaba, me instalaba en el cuarto médico, lo monitoreaba cada 2 horas, anotaba todo en el registro y me iba en la mañana. A veces él conversaba conmigo brevemente, preguntándome por mis hijos, por mi vida. Otras veces estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos durante el monitoreo. Conocí a otros miembros del equipo cercano. Estaba Julio Martínez, su asistente principal, un hombre de unos 40 años, eficiente, siempre con 3 celulares en la mano, siempre resolviendo crisis. Estaba también Beatriz Sánchez, su secretaria privada, una mujer de 50 años, seria, protectora, que lo trataba casi como a un hijo. Y estaba Ricardo Fuentes, su chofer y jefe de seguridad personal, un hombre corpulento de unos 45 años, callado, observador, siempre alerta. La casa tenía un ambiente extraño. Era como estar en el ojo del huracán. Afuera, en el mundo, había protestas, confrontaciones políticas, escándalos. Adentro, todo era silencio controlado, eficiencia mecánica, todos moviéndose con propósito claro. Yo era solo una pieza más de esa maquinaria. Fue en junio cuando empecé a notar cosas extrañas. Reuniones nocturnas que se extendían hasta las 2 o 3 de la mañana. Voces elevadas que alcanzaba a escuchar desde el cuarto médico. El doctor Villanueva llegando a horas inusuales con maletín en mano. Julio Martínez con expresión tensa constantemente, haciendo llamadas urgentes en voz baja. Una noche, mientras esperaba para el monitoreo de las 2 de la mañana, escuché una discusión fuerte en el estudio. Reconocí la voz del jefe de gobierno y la de Julio. No entendía las palabras exactas, pero el tono era de conflicto serio. Luego escuché algo quebrarse, como si alguien hubiera aventado algo contra la pared. Después, silencio. 10 minutos más tarde tocaron la puerta del cuarto médico. Era Julio. Tenía la cara roja, sudaba, respiraba agitadamente. Me pidió que le tomara la presión. Estaba en 180/110, peligrosamente alta. Le pregunté si se sentía bien, si tenía dolor en el pecho. Me dijo que solo era estrés, que había sido un día muy largo. Le sugerí que consultara con el doctor Villanueva. Me respondió con brusquedad que no era necesario, que solo necesitaba descansar. Esa fue la primera vez que sentí que algo andaba mal. Las semanas que siguieron, la tensión en la casa se volvió palpable. Julio Martínez lucía cada vez más demacrado, más nervioso. Lo veía llegar a horas extrañas, siempre con carpetas gruesas, siempre con esa expresión de quien carga demasiado peso. A veces me pedía que le tomara la presión y siempre estaba alta, peligrosamente alta. Le insistía en que viera a un médico, pero él me decía que no tenía tiempo, que después, que había cosas más urgentes. Fue en julio cuando todo cambió. Era un viernes por la noche, caluroso, pesado. Yo había llegado a mi turno como siempre. El ambiente en la casa era diferente esa noche. Había más gente de lo habitual, más movimiento, más voces bajas y urgentes. Beatriz pasó por el cuarto médico y me dijo que probablemente sería una noche larga, que me preparara. Cerca de la medianoche escuché un alboroto en el pasillo. Pasos apresurados, voces alteradas. Me asomé y vi a varios hombres entrando al estudio principal. Reconocí a algunos como colaboradores cercanos del gobierno. La puerta se cerró con fuerza. Durante casi 2 horas escuché voces elevadas, discusiones acaloradas, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente salieron. Los vi pasar frente al cuarto médico. Todos tenían caras tensas, serias. Julio era el último. Se veía destrozado, con los ojos rojos, el cabello despeinado. Cuando pasó junto a mí, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo puro. Realicé el monitoreo de las 2 de la mañana.
El jefe de gobierno estaba despierto, sentado en su habitación, mirando por la ventana. Le tomé la presión. También estaba elevada. Le pregunté si había cenado bien, si necesitaba algo. Me dijo que no, que solo estaba pensando. Me preguntó si yo creía que las personas buenas a veces tenían que hacer cosas malas por razones correctas. La pregunta me desconcertó. Le respondí que no lo sabía, que suponía que dependía de la situación. Él asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Luego me agradeció y me pidió que lo dejara solo. Salí del cuarto con una sensación extraña en el estómago. A las 4 de la mañana sonó mi celular. Era el doctor Villanueva. Su voz sonaba tensa, urgente. Me dijo que me preparara, que habría una emergencia médica, que necesitaría mi ayuda completa, que no hiciera preguntas, solo siguiera instrucciones. Le pregunté qué tipo de emergencia. Me respondió que lo sabría pronto y colgó. Media hora después llegó una camioneta a la residencia. Vi desde la ventana del cuarto médico cómo bajaban a un hombre. Era Julio Martínez. Estaba inconsciente o algo peor. Lo cargaban entre dos personas. El doctor Villanueva dirigía todo con movimientos rápidos y precisos. Me llamaron al estudio principal. Habían improvisado un área médica de emergencia. Julio estaba tendido en un sofá largo, pálido, con los labios azulados, sin responder. El doctor Villanueva me ordenó que preparara el equipo de reanimación, que conectara el monitor de signos vitales, que buscara acceso venoso. Trabajé en modo automático, como me habían entrenado. Mis manos se movían con eficiencia mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. El monitor mostraba un ritmo cardíaco errático, la presión arterial estaba peligrosamente baja. Le pregunté al doctor qué había pasado. Me dijo que aparentemente había sufrido un evento cerebrovascular masivo, un derrame. Trabajamos durante casi una hora intentando estabilizarlo. Yo administraba medicamentos mientras el doctor Villanueva evaluaba sus signos neurológicos. Pero era evidente que el daño era catastrófico. No había respuesta pupilar, no había reflejos, la presión seguía cayendo. A las 5:30 de la mañana, el monitor mostró una línea plana. Julio Martínez había muerto. El doctor Villanueva verificó el pulso, escuchó el corazón, revisó las pupilas. Luego se quedó ahí parado, mirando el cuerpo, con una expresión que no pude descifrar. Yo estaba en shock. Había atendido emergencias antes, había visto morir a pacientes, pero nunca así, nunca en una casa, nunca rodeada de este silencio pesado y extraño. Le pregunté al doctor qué seguía, si llamaríamos a una ambulancia, si notificaríamos a las autoridades. Él me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que me heló la sangre. Patricia, necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te voy a pedir. De eso depende tu futuro y el de tus hijos. El doctor Villanueva me llevó al cuarto médico y cerró la puerta. Me indicó que me sentara. Yo temblaba sin poder controlarme. Él se quedó de pie frente a mí, con las manos cruzadas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me explicó que la situación era extremadamente delicada. Julio Martínez no había muerto de causas naturales, o al menos no completamente. Había estado bajo una presión insostenible durante semanas, trabajando 18 horas diarias, tomando decisiones que afectaban a millones de personas, manejando crisis tras crisis. Su salud se había deteriorado rápidamente y él había ignorado todas las señales de advertencia. Pero lo que realmente pasó esa noche era más complicado. Julio había tenido una confrontación muy fuerte con el jefe de gobierno sobre un tema de corrupción interna. Había descubierto que algunos colaboradores estaban desviando fondos públicos y quería denunciarlo públicamente. El jefe de gobierno le había pedido que esperara, que manejaran el asunto internamente para no dar munición a los opositores políticos. Julio había explotado, había amenazado con irse y contar todo a la prensa. Esa discusión había sido la última gota. Su presión arterial, que ya estaba críticamente alta, se había disparado. Sufrió un derrame cerebral masivo ahí mismo, durante la confrontación. Cayó inconsciente frente a todos. Lo trajeron inmediatamente a la residencia en lugar de llevarlo a un hospital porque el escándalo político habría sido devastador. El doctor me miraba fijamente mientras me contaba esto. Luego dijo lo que yo ya sabía que venía. Si esto sale a la luz, Patricia, destruirá todo. Destruirá al gobierno, destruirá las reformas sociales que estamos implementando, destruirá la esperanza de millones de personas. Los opositores usarán esto para desacreditarlo todo. Y tú serás arrastrada también. Serás interrogada, investigada, probablemente acusada de complicidad.
Le pregunté qué quería de mí. Me explicó que necesitaban modificar los registros médicos. Necesitaban que yo certificara que Julio había llegado ya sin signos vitales, que habíamos intentado reanimarlo sin éxito, que todo había sido un evento médico súbito e impredecible. Necesitaban que yo borrara cualquier evidencia de sus monitoreos previos donde se veía claramente que su presión había estado peligrosamente alta durante semanas. Me negué inmediatamente. Le dije que eso era falsificación de documentos médicos, que era ilegal, que yo podía perder mi licencia, ir a prisión. Él asintió con tristeza, como si ya esperara esa respuesta. Luego sacó una carpeta de su maletín. Adentro había fotografías de mis hijos. Daniela saliendo de su escuela. Roberto jugando fútbol en el parque. Mi exesposo recogiendo a los niños. Las direcciones de sus escuelas. Los horarios exactos de sus actividades. Todo estaba ahí, documentado con precisión aterradora. El doctor Villanueva nunca dijo explícitamente la amenaza. No tuvo que hacerlo. Solo dejó la carpeta abierta sobre la mesa entre nosotros y me dijo con voz muy suave: «Tus hijos son tu prioridad, ¿verdad, Patricia? Todo lo que haces es por ellos». Yo también tengo hijos. Entiendo perfectamente qué es lo que una madre es capaz de hacer para protegerlos. Sentí que el cuarto daba vueltas. Me aferré a la silla para no caerme. Le pregunté con voz temblorosa si me estaba amenazando. Él cerró la carpeta lentamente y me respondió: «Te estoy protegiendo. Si cooperas, si haces lo que te pido, nada malo pasará. Tú seguirás trabajando, tus hijos seguirán seguros. Recibirás una compensación económica muy generosa y eventualmente podrás seguir con tu vida. Pero si te niegas, si decides ser heroica y contar la verdad, entonces no podré protegerte de lo que venga». Le pregunté qué pasaría con el cuerpo de Julio. Me explicó que sería trasladado discretamente a un hospital donde un médico de confianza certificaría la muerte como un evento cerebrovascular natural. La familia sería notificada. Habría un funeral discreto. Todo parecería completamente normal. Un hombre trabajador que se mató de estrés sirviendo a su país. Una tragedia, pero no un escándalo. Me quedé callada durante lo que me pareció una eternidad. Pensé en Daniela, en Roberto, en sus vidas, en sus futuros. Pensé en lo que les pasaría si yo iba a prisión. Pensé en lo que podría pasarles si esta gente decidía hacerles daño. Y entonces tomé la decisión que me perseguiría el resto de mi vida. Le dije que sí, que haría lo que me pedía. Pasé las siguientes 2 horas modificando registros médicos con manos que temblaban tanto que apenas podía escribir. El doctor Villanueva me dictaba exactamente qué poner. Eliminé todas las anotaciones sobre la presión arterial elevada de Julio durante las semanas previas. Borré las notas donde yo había recomendado que consultara a un especialista. Reescribí la cronología completa de esa noche. En la versión nueva, Julio había llegado a la residencia cerca de las 5 de la mañana para una reunión temprana. Al entrar había colapsado súbitamente. Yo había sido llamada de inmediato. Lo encontré sin pulso, sin respiración, con pupilas fijas y dilatadas. Iniciamos maniobras de reanimación, pero fue inútil. Había muerto de un derrame cerebral masivo fulminante. Una tragedia impredecible. Cada palabra que escribía me quemaba. Cada falsificación era una traición a todo lo que me habían enseñado como enfermera. El juramento que había hecho, la ética profesional que había jurado mantener, todo se desmoronaba con cada línea que escribía. Pero seguía haciéndolo porque las fotografías de mis hijos estaban ahí sobre la mesa, recordándome constantemente lo que estaba en juego. Cuando terminé, el doctor Villanueva revisó todo cuidadosamente. Hizo algunas correcciones menores, se aseguró de que las fechas y horas fueran consistentes, verificó que no hubiera contradicciones. Luego guardó todo en su maletín y me entregó un sobre grueso. Me dijo que adentro había 100,000 pesos en efectivo. Era mi compensación por la discreción. También me informó que mi contrato sería renovado por un año más con un aumento del 50% en el salario. A cambio, se esperaba que yo nunca, bajo ninguna circunstancia, hablara de lo que había pasado esa noche. Ni con mi familia, ni con amigos, ni con nadie. El silencio absoluto era la única forma de mantenernos a todos seguros. Tomé el sobre sin abrirlo. Me sentía sucia, como si acabara de vender mi alma. El doctor Villanueva me puso una mano en el hombro y me dijo que había hecho lo correcto, que había salvado muchas vidas esa noche, que algún día entendería la importancia de lo que había hecho. Yo solo asentí porque no me salían las palabras. Me permitieron irme a las 7 de la mañana. Salí de esa casa caminando como zombi.
La camioneta me llevó de regreso al punto de encuentro habitual. Durante todo el trayecto miré por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba completamente en blanco, como si mi cerebro se hubiera apagado para protegerme del peso de lo que acababa de hacer. Cuando llegué a mi departamento, mis hijos ya se habían ido a la escuela. Me quedé sola en la sala, sosteniendo ese sobre lleno de dinero que me quemaba las manos. Lo abrí. Los billetes estaban ahí, ordenados, nuevos. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Dinero manchado con la verdad de un hombre muerto. Lloré durante horas. Lloré por Julio, por su familia que nunca sabría la verdad completa. Lloré por mí misma, por la enfermera íntegra que había sido y que acababa de morir en esa casa. Lloré por mis hijos, que no sabían que su madre acababa de convertirse en cómplice de un encubrimiento. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. 2 días después, las noticias reportaron la muerte de Julio Martínez. Lo describían como un colaborador incansable del gobierno de la ciudad, un hombre dedicado que se había entregado completamente a servir a los ciudadanos. Mencionaban que había muerto súbitamente de causas naturales, un derrame cerebral. Entrevistaron al jefe de gobierno, quien se veía genuinamente afectado, hablando de la gran pérdida que significaba para el equipo. Vi el funeral por televisión. La viuda de Julio lloraba desconsoladamente. Sus 3 hijos, todos menores de 20 años, sostenían a su madre mientras bajaban el ataúd. El jefe de gobierno estaba ahí, serio, respetuoso, dando el pésame a la familia. Todo se veía tan normal, tan apropiado, tan correcto. Y yo sabía la verdad. Sabía que Julio había muerto después de una confrontación brutal sobre corrupción. Sabía que lo habían traído a esa casa en lugar de llevarlo a un hospital. Sabía que yo había falsificado los registros médicos para encubrir todo. Y sabía que nunca podría decir nada. Volví a trabajar a la residencia la siguiente semana. Todo había cambiado. Ya no era solo la enfermera. Era la cómplice. Era alguien que sabía demasiado y que por lo tanto necesitaba ser vigilada constantemente. Beatriz me trataba con una frialdad nueva. El doctor Villanueva era cordial pero distante. Los guardias de seguridad me observaban de forma diferente. Y él, el jefe de gobierno, nunca volvió a preguntarme sobre filosofía moral. Los meses que siguieron fueron de supervivencia pura. Seguía yendo a la residencia 3 noches por semana, haciendo mi trabajo con eficiencia mecánica, pero por dentro me estaba desmoronando. Desarrollé insomnio crónico. Incluso en las noches que no trabajaba, no podía dormir. Cerraba los ojos y veía el cuerpo de Julio tendido en ese sofá, la línea plana del monitor, la expresión del doctor Villanueva diciéndome que modificara los registros. Las pesadillas eran peores. Soñaba que la familia de Julio descubría la verdad y venía a confrontarme. Soñaba que periodistas investigaban y encontraban inconsistencias en los documentos. Soñaba que me arrestaban frente a mis hijos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. Mis hijos notaron el cambio. Daniela me preguntaba constantemente si me sentía bien, por qué lucía tan cansada todo el tiempo. Roberto se volvió más callado, más distante, como si pudiera sentir que algo andaba mal pero no supiera qué. Yo les decía que solo era el trabajo, que tenía muchas responsabilidades, que pronto estaría mejor. Pero era mentira. El dinero ayudaba, no puedo negarlo. Con el aumento de salario y esos 100,000 pesos pude pagar las colegiaturas atrasadas, comprar ropa nueva para los niños, arreglar el carro que llevaba meses descompuesto. Mis hijos estaban contentos, más cómodos. Y eso hacía todo más complicado, porque cada beneficio que recibían era un recordatorio de lo que había costado. En la residencia, la dinámica había cambiado completamente. Contrataron a un nuevo asistente para reemplazar a Julio. Se llamaba Fernando Cortés, era más joven, apenas 30 años, eficiente pero sin el carisma ni la lealtad que Julio había tenido. Todos lo notaban. El jefe de gobierno lo trataba con cordialidad profesional, pero nada más. No había esa confianza, esa cercanía que había tenido con Julio. Beatriz seguía ahí, más protectora que nunca, controlando cada aspecto de la agenda, filtrando quién podía o no acercarse. Me trataba con una cortesía fría que dejaba muy claro que yo era alguien que sabía demasiado y que por lo tanto representaba un riesgo potencial. Nunca hablábamos de lo que había pasado, pero estaba ahí, flotando entre nosotras como un fantasma. El doctor Villanueva me llamó a su consultorio privado un día de octubre. Cerró la puerta y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre mi estado emocional. Le había preocupado notar que yo no estaba durmiendo bien, que lucía estresada, que mi trabajo,
aunque técnicamente correcto, había perdido la precisión que antes lo caracterizaba. Le respondí que estaba bien, solo cansada. Él se inclinó hacia adelante y me dijo con voz muy baja que entendía perfectamente lo que estaba pasando por mi mente, que él también cargaba con el peso de esa noche, que también tenía pesadillas, pero que necesitábamos ser fuertes. Me ofreció prescribirme ansiolíticos si los necesitaba. Rechacé los medicamentos. Tenía miedo de volverme dependiente, de perder el control, de hablar en un momento de debilidad inducida químicamente. Él asintió, pero me advirtió que me cuidara, que el estrés crónico podía hacer que cometiera errores, y los errores en nuestra situación podían ser catastróficos. Fue en diciembre cuando algo cambió. El jefe de gobierno empezó a prepararse para lanzar su campaña presidencial. Los rumores ya circulaban desde hacía meses. Las encuestas mostraban que tenía posibilidades reales. La residencia se llenó de estrategas políticos, asesores de campaña, gente nueva que entraba y salía constantemente. Una noche, mientras hacía mi monitoreo de rutina, me preguntó si yo votaría por él si se lanzaba como candidato presidencial. La pregunta me tomó desprevenida. Le dije que probablemente sí, que había hecho cosas buenas por la ciudad. Él me miró con esos ojos intensos y me preguntó si creía que un buen líder debía estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, decisiones que otros considerarían incorrectas, si el resultado final beneficiaba a más gente. Entendí que no estaba hablando de política abstracta. Estaba hablando de Julio. Estaba justificando lo que había pasado. Le respondí que no lo sabía, que la ética era complicada. Él asintió y luego dijo algo que nunca olvidaré. A veces la historia juzga diferente a quienes tuvieron que cargar con el peso de decisiones imposibles. Algún día entenderás que lo que hicimos esa noche salvó algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. No le respondí. Terminé el monitoreo en silencio y salí del cuarto sintiendo que me ahogaba. En enero del 2004 renuncié. Le dije al doctor Villanueva que necesitaba parar, que mi salud mental estaba deteriorándose, que no podía continuar. Él intentó convencerme de quedarme, me ofreció más dinero, horarios reducidos, pero me mantuve firme. Finalmente aceptaron mi renuncia, pero con condiciones muy claras. Firmé nuevos documentos de confidencialidad aún más estrictos que los originales. Me advirtieron que el acuerdo de silencio era de por vida, no solo mientras trabajara para ellos. Me dijeron que si alguna vez, en cualquier momento futuro, hablaba sobre lo que había visto, las consecuencias serían severas tanto legal como personalmente. Me dieron una indemnización generosa, mucho más de lo que me correspondía legalmente. Era dinero para comprar mi silencio permanente y yo lo sabía. Lo tomé de todas formas porque necesitaba ese colchón financiero para rehacer mi vida lejos de todo aquello. Volví a trabajar en hospitales privados. Conseguí un puesto en un centro médico en la colonia Roma. El trabajo era rutinario, predecible, seguro. Nada de política, nada de secretos, solo medicina normal. Pero no podía escapar completamente. Las noticias estaban llenas de él. Su campaña presidencial de 2006 acaparaba todos los titulares. Lo veía en televisión dando discursos apasionados sobre justicia, honestidad, transparencia. Y cada palabra era un puñal. La elección presidencial de 2006 fue un infierno personal. Perdió por un margen mínimo. Hubo protestas masivas, acusaciones de fraude, plantones en Reforma que duraron meses. La ciudad se dividió entre sus seguidores apasionados y sus detractores furiosos. Y yo estaba ahí, atrapada en medio, cargando un secreto que podría haberlo destruido si alguna vez saliera a la luz. Mis hijos crecían ajenos a todo. Daniela entró a la universidad en 2007 para estudiar Derecho. La ironía no se me escapaba. Mi hija estudiando leyes mientras yo cargaba con el peso de haber participado en un encubrimiento ilegal. Roberto seguía en la preparatoria, brillante en matemáticas, soñando con ser ingeniero. Los veía construir sus vidas y me preguntaba qué pensarían de mí si supieran la verdad. Mi exesposo, Jorge, empezó a notar que algo andaba mal conmigo. Un día, cuando vino a dejar a los niños después de un fin de semana, me preguntó directamente si estaba en problemas. Le dije que no, que solo era estrés del trabajo. Él no me creyó, pero tampoco insistió. Nos habíamos distanciado tanto que ya no teníamos esa intimidad para conversaciones profundas. Los años pasaron en una especie de niebla. 2007, 2008, 2009. Yo seguía trabajando en el hospital, seguía criando a mis hijos, seguía viviendo una vida aparentemente normal. Pero por dentro estaba rota. Había desarrollado una ansiedad crónica que manejaba ocultándola. Evitaba reuniones sociales, mantenía las amistades a distancia,
Nunca me involucraba demasiado con nadie. En 2010 empezó su segunda campaña presidencial. Esta vez las encuestas lo daban como favorito desde el principio. Lo veía en todos lados otra vez, en la televisión, en los periódicos, en las conversaciones de la gente. Sus seguidores hablaban de él como si fuera un salvador, el hombre honesto que México necesitaba. Y yo sabía que bajo esa imagen había secretos tan oscuros como los de cualquier otro político. Pero también veía las cosas buenas que había hecho. Los programas sociales que había implementado en la ciudad. La gente mayor que recibía pensiones. Los estudiantes que tenían becas. Las obras públicas que habían mejorado la infraestructura. ¿Cancelaban esas cosas buenas el secreto que yo guardaba? ¿Era posible que alguien hiciera tanto bien y al mismo tiempo fuera capaz de encubrir una muerte? Las preguntas me torturaban constantemente. A veces pensaba en Julio, en su familia, en sus hijos que habían crecido sin padre. ¿Tenían derecho a saber la verdad completa? ¿O era mejor que vivieran con la narrativa de que su padre había muerto sirviendo noblemente a su país? Una noche de insomnio en 2011, me senté a escribir todo lo que había pasado. Cada detalle, cada conversación, cada documento que había falsificado. Lo escribí en un cuaderno que guardé en el fondo de mi closet. No sabía por qué lo hacía. Tal vez como una forma de terapia, tal vez como una póliza de seguro, tal vez simplemente porque necesitaba que alguien, aunque fuera mi yo futura, conociera la verdad completa. Ese mismo año, Daniela se graduó de Derecho con honores. En su discurso de graduación habló sobre la importancia de la verdad y la justicia, sobre cómo los abogados tienen la responsabilidad de defender la ley sin importar qué tan poderosos sean los que la violan. La escuché desde mi asiento llorando en silencio, sintiendo el peso aplastante de mi hipocresía. En julio de 2012 ganó las elecciones presidenciales. Vi su discurso de victoria rodeada de miles de personas celebrando en el Zócalo. Hablaba de transformación, de honestidad, de acabar con la corrupción. Y yo estaba ahí en mi sala, sola, sabiendo que esa narrativa de honestidad absoluta era incompleta, que había sombras que sus seguidores nunca conocerían. Cuando tomó posesión como presidente en diciembre de 2012, pensé seriamente en hablar. Contacté a un periodista de investigación conocido. Quedamos de vernos en un café. Llegué al café media hora antes de la cita. Me senté en una mesa del fondo, con mi bolsa donde llevaba copias de algunos documentos que había logrado conservar. Documentos que demostraban que yo había estado trabajando para él durante esas fechas, registros médicos que tenían inconsistencias sutiles, cosas que un investigador experimentado podría usar para empezar a desenredar la verdad. Pedí un café que no pude tomar. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. Revisé mi reloj cada 30 segundos. El periodista llegaría en 20 minutos. En 15. En 10. Yo seguía ahí, paralizada, tratando de convencerme de hacer lo correcto. Pensé en la familia de Julio. Pensé en que merecían saber la verdad. Pensé en que la justicia requería que los responsables fueran expuestos. Pero también pensé en mis hijos. Pensé en Daniela, que acababa de conseguir trabajo en un bufete prestigioso. Pensé en Roberto, que estaba por graduarse de ingeniería. Pensé en cómo sus vidas serían destruidas cuando saliera a la luz que su madre había sido cómplice de un encubrimiento. 5 minutos antes de la hora acordada, me levanté. Dejé dinero en la mesa y salí del café casi corriendo. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo, con las lágrimas corriendo por mi cara, odiándome por mi cobardía pero incapaz de dar ese paso final. Cuando llegué a casa, quemé todos los documentos que había llevado. Los vi convertirse en cenizas en el lavabo de la cocina. Era el final de mi intento de hacer lo correcto. Había elegido el silencio definitivamente. Los años de su presidencia fueron tortura. De 2012 a 2018, cada escándalo de su gobierno me hacía preguntarme si debía haber hablado. Cada acusación de corrupción, cada manifestación en su contra, cada crítica de sus opositores. Y al mismo tiempo, cada programa social que implementaba, cada persona que se beneficiaba de sus políticas, me hacía cuestionar si mi silencio había protegido algo valioso o simplemente había permitido que el engaño continuara. Daniela se casó en 2014 con un abogado que trabajaba en derechos humanos. En la boda, mi nuevo yerno dio un brindis hablando sobre la importancia de la verdad y la transparencia en una sociedad justa. Yo aplaudí junto con todos los demás, sintiendo que era la peor hipócrita del mundo. Roberto se fue a trabajar a Monterrey en 2015. Consiguió un buen empleo en una empresa de tecnología. Lo extrañaba terriblemente, pero también sentía cierto alivio de tenerlo lejos, como si la distancia física pudiera protegerlo de alguna manera de las consecuencias de mis secretos.
En 2016 me convertí en abuela. Daniela tuvo una niña preciosa que llamaron Sofía. Cuando la sostuve por primera vez en el hospital, lloré de una forma que no había llorado en años. Lloré pensando en qué tipo de mundo le estábamos dejando. Un mundo donde la verdad se podía comprar, donde los secretos se podían enterrar, donde la gente como yo elegía el silencio sobre la justicia. Mi salud empezó a deteriorarse. Desarrollé hipertensión, ironías de la vida, la misma condición que había matado a Julio. El doctor me prescribió medicamentos y me advirtió sobre el estrés. Le dije que trabajaba en un hospital, que sabía perfectamente cómo manejar mi condición. Pero la verdad era que el estrés que me estaba matando no era del trabajo. Era el peso acumulado de 15 años de silencio. Las pesadillas nunca se detuvieron. Algunas noches eran tan vividas que despertaba sin saber si realmente había pasado o si solo lo había soñado. Veía a Julio sentándose en mi cama, preguntándome por qué no había dicho la verdad. Veía al doctor Villanueva con esa carpeta llena de fotos de mis hijos, recordándome constantemente lo que estaba en juego. En 2018 terminó su mandato presidencial. Pensé que finalmente podría respirar, que con él fuera del poder el peso sería menor. Pero no fue así. Si acaso, fue peor. Porque ahora tenía tiempo. Tiempo para dar entrevistas, escribir libros, construir su legado histórico. Y cada vez que le escuchaba hablar sobre su honestidad, sobre su lucha contra la corrupción, sentía que me ahogaba. Empecé terapia ese año, pero no podía contar la verdad completa. Le decía a mi terapeuta que cargaba con culpa de decisiones profesionales que había tomado años atrás, que había participado en algo que comprometía mi ética médica. Ella me ayudaba con técnicas para manejar la ansiedad, pero sin conocer los detalles reales no podía llegar al corazón del problema. Roberto se casó en 2019 con una maestra de primaria. Tuvieron un hijo en 2020 que llamaron Mateo. Ahora tenía 2 nietos, 2 vidas nuevas, 2 razones más para mantener el silencio. Porque si hablaba ahora, no solo destruiría mi vida y la de mis hijos. También marcaría a estos pequeños inocentes con el estigma de ser familia de una traidora. La pandemia de 2020 me dio algo extraño, tiempo para pensar. Encerrada en mi departamento durante meses, con el mundo exterior en pausa, no tuve más remedio que enfrentar todo lo que había evitado durante años. Empecé a escribir de nuevo, no solo los hechos sino también mis sentimientos, mis justificaciones, mis arrepentimientos. Fue durante esos meses cuando tomé la decisión de que algún día contaría esta historia. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que necesitaba hacerlo antes de morir. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa, aunque fuera solo para que quedara registro de que Patricia Solís no había sido solo una cómplice silenciosa, sino una mujer atrapada en una situación imposible que había elegido proteger a sus hijos sobre todo lo demás. En 2021 empezó a prepararse para su regreso a la política. Las encuestas lo ponían como favorito para las elecciones presidenciales de 2024. Vi el ciclo empezar de nuevo. Los mítines multitudinarios, los discursos encendidos, las promesas de transformación. Y la narrativa de honestidad absoluta, de ser diferente a todos los demás políticos corruptos. Esa narrativa me enfurecía de una forma que no había experimentado antes. Porque yo sabía que no era completamente cierta. Sabía que bajo esa imagen había decisiones cuestionables, encubrimientos, amenazas veladas a gente como yo que sabía demasiado. ¿Lo hacía malvado? No necesariamente. ¿Lo hacía diferente a otros políticos? Tampoco. Daniela se volvió una de sus seguidoras más apasionadas. En las cenas familiares hablaba de él con admiración casi religiosa. Decía que finalmente México tendría un presidente honesto, alguien que realmente se preocupaba por los pobres. Roberto era más escéptico, pero también votaría por él. Y yo me quedaba callada, asintiendo, fingiendo estar de acuerdo mientras por dentro gritaba la verdad que nunca podría decirles. Mi nieta Sofía tenía 8 años en 2024. Un día me preguntó si yo conocía al presidente. Le dije que no exactamente, que había trabajado brevemente para el gobierno de la ciudad muchos años atrás, pero nada importante. Ella me dijo que su maestra decía que era el mejor presidente que México había tenido. Le sonreí y le dije que cada quien tenía su opinión. Las elecciones de 2024 fueron un triunfo arrollador para él. Ganó con un margen histórico. Las celebraciones fueron masivas. Daniela llevó a Sofía al Zócalo para el festejo. Me mandó fotos de la multitud, de la alegría, de la esperanza en los rostros de miles de personas. Y yo las vi desde mi departamento, sola, sintiendo esa mezcla familiar de comprensión y amargura. Cuando tomó posesión en diciembre de 2024,
Yo tenía 58 años y estaba por jubilarme. Había trabajado 35 años como enfermera. Había cuidado a cientos de pacientes. Había salvado vidas. Había sido buena en mi profesión. Pero sabía que mi legado estaría siempre manchado por esa noche de julio de 2003, cuando elegí falsificar documentos médicos en lugar de decir la verdad. Fue en enero de 2025 cuando recibí la noticia que lo cambiaría todo. El doctor Ernesto Villanueva había muerto. Cáncer de páncreas que lo había consumido en solo 3 meses. No había ido a su funeral. No me habían invitado y francamente no habría ido aunque me invitaran. Pero su muerte significaba algo importante. Era la última persona además de mí que conocía todos los detalles de lo que había pasado esa noche. Beatriz había muerto en 2019 de un infarto. Ricardo Fuentes, el chofer, se había retirado años atrás y vivía en Oaxaca. El nuevo asistente Fernando nunca supo nada sobre Julio. Todos los testigos directos estaban muertos o desaparecidos. Solo quedaba yo. Y entonces tomé la decisión final. Esperaría. Esperaría a que él también muriera. No tenía por qué ser pronto, podría ser en 10 o 15 años, pero cuando muriera yo contaría toda la verdad. No por venganza, no por justicia tardía, sino simplemente porque la historia merecía conocer la versión completa, no solo la narrativa cuidadosamente construida. Empecé a organizar todos mis documentos. Los registros médicos originales que había logrado conservar antes de que me obligaran a destruirlos, excepto algunas copias que había escondido. Las fechas, los nombres, los detalles específicos de esa noche. Todo lo que pudiera servir para que cuando finalmente hablara, alguien pudiera verificar mi historia. También escribí cartas para mis hijos. Cartas que solo deberían leer después de mi muerte, explicándoles todo, pidiéndoles perdón por los años de distancia emocional, por las mentiras de omisión, por haber elegido protegerlos manteniéndolos en la ignorancia. Pero entonces algo inesperado sucedió. En marzo de 2025, el presidente sufrió un episodio cardíaco durante una conferencia matutina. No fue grave, los médicos le estabilizaron rápidamente, pero fue suficiente para recordarme que él también era mortal, que su salud no era invencible, que el tiempo estaba corriendo. Vi las noticias compulsivamente durante días. Todos los canales hablaban de su salud, especulaban sobre su condición, debatían sobre quién lo sucedería si algo le pasaba. Y yo estaba ahí, viendo todo, sabiendo que si moría antes de que yo hablara, el secreto moriría conmigo y con él. Esa realización me aterrorizó. Porque me di cuenta de que inconscientemente había estado esperando su muerte como una especie de liberación, como el momento en que finalmente podría hablar sin consecuencias políticas devastadoras. ¿Pero qué pasaba si yo moría primero? ¿Qué pasaba si un accidente, una enfermedad, cualquier cosa me quitaba la oportunidad de contar la verdad? Fue entonces cuando tomé la decisión de hablar ahora. No esperar a su muerte ni a la mía. Hablar ahora, en 2025, mientras ambos seguimos vivos, mientras todavía hay tiempo para que la historia se conozca completa, para que la familia de Julio finalmente sepa qué pasó realmente con su padre y esposo. Sé lo que esto significa. Sé que probablemente enfrentaré consecuencias legales. Falsificación de documentos médicos, encubrimiento, complicidad. Podría ir a prisión a mis 58 años. Sé que mis hijos se sentirán traicionados, confundidos, avergonzados. Daniela, con su carrera legal, tendrá que procesar que su madre cometió delitos graves. Roberto tendrá que explicarle a sus colegas por qué su madre está en todas las noticias. Sé que sus seguidores me atacarán. Me llamarán mentirosa, traidora, oportunista. Dirán que estoy inventando todo para dañar su imagen. Sé que sus opositores me usarán como arma política, distorsionarán mi historia para sus propios fines. Sé que la verdad compleja que estoy contando será simplificada, polarizada, convertida en munición para guerras políticas que no me interesan. Pero también sé que si no hablo ahora, nunca lo haré. Y el peso de este secreto ya me ha robado demasiados años de paz, demasiados momentos de cercanía genuina con mi familia, demasiadas noches de sueño tranquilo. Julio Martínez murió el 26 de julio de 2003. Tenía 42 años. Dejó una esposa y 3 hijos que nunca supieron completamente qué le pasó a su padre en sus últimas horas. Yo fui cómplice de privarlos de esa verdad. Y aunque entiendo por qué lo hice, aunque sé que estaba protegiendo a mis propios hijos, eso no hace que esté bien. He pensado mucho en qué diría si pudiera hablar con la viuda de Julio. No hay palabras suficientes para disculparme. No hay explicación que justifique completamente lo que hice. Solo puedo decir que siento profundamente haber sido parte de negarle la verdad completa sobre la muerte de su esposo.
También he pensado en qué le diría a él, al ahora presidente. Probablemente diría que entiendo que estaba en una posición imposible esa noche. Que una revelación completa habría destruido todo lo que estaba construyendo, todo el bien que potencialmente podía hacer. Que las decisiones de los líderes son siempre más complejas de lo que parecen desde afuera. Pero también le diría que usar a una madre soltera desesperada, amenazar sutilmente a sus hijos para asegurar su silencio, no fue lo correcto. Que hubo otras formas de manejar la situación. Que el fin, por más noble que sea, no siempre justifica los medios. Y le diría que durante todos estos años, mientras lo veía dar discursos sobre honestidad y transparencia, yo estaba ahí cargando con el peso de su secreto. Que cada vez que hablaba de ser diferente, de no ser como los políticos corruptos, una parte de mí se moría un poco más. No sé qué pasará después de que esta historia se haga pública. No sé si me creerán, si habrá investigaciones, si finalmente se hará justicia o si simplemente seré desacreditada y olvidada. Pero al menos habré dicho la verdad. Al menos la familia de Julio sabrá qué le pasó realmente a su padre. Al menos la historia tendrá el registro completo, no solo la versión oficialmente aprobada. Mis hijos todavía no saben que estoy haciendo esto. Daniela sigue trabajando en su bufete, Roberto sigue en Monterrey con su familia. Los veo en videollamadas, celebramos cumpleaños, compartimos comidas dominicales. Y cada vez que los veo, pienso en cómo cambiarán sus vidas cuando esto salga a la luz. He escrito cartas individuales para cada uno de ellos, explicándoles todo desde el principio. ¿Por qué acepté ese trabajo? ¿Qué pasó esa noche de julio? ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? ¿Por qué guardé silencio durante 22 años? Les explico que cada decisión fue tomada pensando en protegerlos a ellos, en asegurar que tuvieran oportunidades, educación, futuro. Les pido perdón por los años de distancia emocional. Por todas las veces que me preguntaron si estaba bien y yo mentí diciendo que sí. Por las conversaciones profundas que nunca pudimos tener porque yo estaba construyendo muros para mantener el secreto a salvo. Por hacerlos crecer con una madre que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. También les explico que no los culpo si deciden alejarse de mí después de esto. Entiendo si se sienten traicionados, si sienten que no conocían realmente a su madre. Entiendo si necesitan distancia para procesar todo. Solo les pido que algún día, cuando el polvo se asiente, intenten comprender que yo también estaba atrapada, que tomé las mejores decisiones que pude con la información y el miedo que tenía en ese momento. A Sofía y a Mateo, mis nietos, les he escrito también. Cartas que leerán cuando sean mayores, cuando puedan entender la complejidad moral de las decisiones adultas. Les explico que su abuela no era ni heroína ni villana, solo una mujer que intentó sobrevivir en circunstancias imposibles y que tomó decisiones que la persiguieron el resto de su vida. He contactado a un periodista de investigación que tiene reputación de ser riguroso y justo. Le he dado acceso a todos los documentos que conservé, todas las fechas, todos los nombres. Él ha verificado todo lo que ha podido verificar. Los registros de empleo que confirman que trabajé para el gobierno de la ciudad en esas fechas. Los contratos de confidencialidad que firmé. Las inconsistencias sutiles en los registros médicos oficiales de Julio que alguien con ojo entrenado puede detectar. No tengo pruebas irrefutables de todo. No grabé las conversaciones. No tomé fotos de los documentos antes de modificarlos. Solo tengo mi testimonio, algunos documentos circunstanciales y la coherencia de mi historia. Sé que no será suficiente para muchos. Sé que habrá quienes simplemente no me crean. Pero también sé que hay suficientes elementos verificables para que al menos se abra una investigación. Para que se hagan las preguntas correctas. Para que la familia de Julio tenga información que nunca tuvo. Y eso, al menos, es algo. He pensado mucho en el legado. En cómo será recordada Patricia Solís después de esto. Para algunos seré una traidora que vendió a un buen hombre por dinero. Para otros seré una whistleblower valiente que finalmente dijo la verdad. La realidad es que no soy ninguna de las dos cosas. Soy simplemente una mujer que fue puesta en una situación imposible y que tomó decisiones cuestionables bajo presión extrema. No estoy orgullosa de lo que hice. No me siento heroica por finalmente hablar. Si pudiera regresar a marzo de 2003 y rechazar ese trabajo, lo haría. Si pudiera volver a julio de 2003 y negarme a falsificar esos documentos, incluso enfrentando las amenazas, lo haría. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar hacer lo correcto ahora, aunque sea demasiado tarde. He ido a terapia intensiva durante los últimos 3 meses, preparándome para lo que viene. Mi terapeuta finalmente conoce la historia completa. Me ha ayudado a procesar la culpa, el miedo, la vergüenza.
Me ha recordado que soy humana, que las personas cometen errores bajo presión, que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención, aunque esa redención nunca sea completa. También he hablado con un abogado. Me ha explicado las posibles consecuencias legales. Prescripción de delitos, estatutos de limitaciones, la dificultad de probar ciertos elementos después de tanto tiempo. Me dice que probablemente no iré a prisión, que lo más probable es que enfrente multas y consecuencias profesionales. Pero también me advierte que nada es seguro, que dependiendo de cómo se desarrolle la investigación, las cosas podrían complicarse. Estoy preparada para cualquier escenario. He hecho las paces con la posibilidad de perder mi pensión, mi reputación profesional, tal vez incluso mi libertad temporal. Lo que más me duele no son las consecuencias para mí, sino lo que esto significará para la familia de Julio. Después de 22 años de creer que su padre y esposo murió de causas naturales mientras servía honorablemente, ahora tendrán que procesar que murió en medio de una confrontación política, que lo trasladaron a una residencia privada en lugar de un hospital, que los registros médicos fueron falsificados. He intentado contactar a la viuda de Julio a través del periodista. Ella tiene derecho a saber antes de que esto se haga público. Tiene derecho a prepararse, a decidir si quiere participar en la investigación o mantenerse al margen. Todavía no he recibido respuesta. No la culpo si decide no hablar conmigo. No sé si yo tendría la fortaleza de enfrentar a alguien que ayudó a encubrir la muerte de mi esposo. Sus hijos ya son adultos ahora. El mayor debe tener casi 45 años, el menor cerca de 40. Han construido sus vidas, probablemente tienen sus propias familias. Y yo estoy a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creían saber sobre la muerte de su padre. Es una responsabilidad aterradora. Pero también pienso en lo que habría querido Julio. Era un hombre que había descubierto corrupción y quería exponerla. Era alguien que valoraba la verdad por encima de la conveniencia política. Murió defendiendo esos principios. ¿No merecería que su verdad también saliera a la luz, aunque sea 2 décadas tarde? He rezado mucho estos últimos meses. No soy particularmente religiosa, pero en momentos como estos es difícil no buscar algo más grande que uno mismo. He rezado por fortaleza. He rezado porque mi familia encuentre la forma de perdonarme eventualmente. He rezado por la familia de Julio. Y sí, he rezado por él también, por el presidente, porque independientemente de lo que pasó, sigue siendo un ser humano que también carga con el peso de esa noche. La gente tiende a ver las cosas en blanco y negro, especialmente en política. Héroe o villano, honesto o corrupto, bueno o malo. Pero la vida real es mucho más gris. Alguien puede hacer cosas tremendamente buenas y al mismo tiempo tomar decisiones moralmente cuestionables. Puede genuinamente querer ayudar a su país y al mismo tiempo proteger su poder usando métodos turbios. Yo misma soy prueba de esa complejidad. Fui una buena enfermera durante 35 años. Salvé vidas, cuidé pacientes con dedicación, entrené a enfermeras jóvenes con profesionalismo. Y también falsifiqué documentos médicos y ayudé a encubrir una muerte. Ambas cosas son ciertas. Una no cancela la otra. El periodista con quien trabajo me ha advertido sobre lo que viene. Me dice que el ciclo de noticias será brutal. Que seré tendencia en redes sociales durante días, tal vez semanas. Que habrá memes, comentarios crueles, amenazas probablemente. Me aconseja que cierre todas mis cuentas de redes sociales, que me prepare para no poder salir tranquila a la calle por un tiempo. También me dice que mi historia podría inspirar a otros que están atrapados en situaciones similares, cargando secretos que no son completamente suyos, siendo cómplices forzados de encubrimientos. Que podría abrir conversaciones importantes sobre el abuso de poder, sobre cómo los poderosos usan a gente común para proteger sus secretos. No sé si eso es cierto. No me siento como alguien que pueda inspirar a nadie. Me siento como alguien que esperó demasiado tiempo para hacer lo correcto, que solo encontró el valor para hablar cuando ya no había mucho que perder personalmente. Pero si mi historia sirve para algo, espero que sea esto, que la próxima vez que alguien en posición de poder le pida a una persona común que comprometa su ética por el bien mayor, esa persona tenga más coraje que yo. Que diga no, que enfrente las consecuencias, que elija la verdad incluso cuando sea aterradora. Porque el silencio tiene un costo. No es un costo que se paga de inmediato, es un costo que se va acumulando día tras día, año tras año. Es un costo que se paga en insomnio, en ansiedad, en relaciones dañadas, en la incapacidad de ser completamente honesta con la gente que más amas. Y al final, ese costo puede ser más alto que cualquier consecuencia que habrías enfrentado si hubieras dicho la verdad desde el principio. El artículo se publicará la próxima semana.
He escogido esa fecha específicamente porque es cerca del aniversario de la muerte de Julio. El 26 de julio de 2025 se cumplirán 22 años exactos. En estos últimos días antes de que todo salga a la luz, he estado revisando mi vida entera. Las decisiones que tomé, las personas que fui, los momentos que me definieron. Y me doy cuenta de que esa noche de julio de 2003 fue el punto de quiebre. Todo lo que vino después estuvo marcado por lo que pasó en esas horas. Antes de esa noche, yo era Patricia Solís, enfermera dedicada, madre divorciada luchadora, mujer común tratando de sacar adelante a sus hijos. Después de esa noche me convertí en Patricia Solís, guardiana de secretos, cómplice silenciosa, mujer dividida entre el peso de la verdad y el miedo a las consecuencias. He calculado cuántas noches de insomnio he tenido en estos 22 años. Son miles. ¿Cuántas veces he revivido esos momentos, modificando esos registros con manos temblorosas, viendo la carpeta con las fotos de mis hijos, escuchando al doctor Villanueva explicarme exactamente qué escribir? Miles de veces. Es como una película atrapada en un loop infinito en mi cabeza. Daniela vino a visitarme ayer. Trajo a Sofía. Comimos juntas en mi pequeño comedor. Hablamos de cosas cotidianas, de la escuela de Sofía, del trabajo de Daniela, de los planes para el próximo cumpleaños familiar. Y yo estaba ahí, sonriendo, asintiendo, sabiendo que esta podría ser una de nuestras últimas comidas normales antes de que todo explote. Cuando se iban, Daniela me abrazó más fuerte de lo usual. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que estaba perfecta, que solo la quería mucho. Ella me miró con esos ojos que heredó de su padre y me dijo que me veía diferente últimamente, más ligera de alguna forma, como si me hubiera quitado un peso de encima. No tenía idea de que tan cerca estaba de la verdad. Roberto me llamó anoche desde Monterrey. Hablamos durante casi una hora, algo inusual en nosotros. Me contó sobre un proyecto grande en su trabajo, sobre cómo Mateo estaba aprendiendo a leer, sobre los planes de su esposa de abrir un negocio propio. Su voz sonaba feliz, contenta. Y yo solo podía pensar en cómo esa felicidad se complicaría pronto. Antes de colgar me dijo algo que me rompió el corazón. Mamá, sé que no siempre hemos sido muy cercanos, sé que hay cosas de tu vida que nunca me has contado. Pero quiero que sepas que te admiro. Criaste a 2 hijos sola, trabajaste duro toda tu vida, nunca te quejaste. Eres más fuerte de lo que crees. Si supiera. He limpiado mi departamento completamente. He organizado todos mis documentos importantes, actualizado mi testamento, dejado instrucciones claras sobre qué hacer con mis cosas si algo me pasa. No porque espere morir pronto, sino porque necesito tener todo en orden antes de que comience el caos. También he escrito una carta para el presidente. No sé si alguna vez la leerá, probablemente no. Pero necesitaba escribirla. En ella le explico que no estoy haciendo esto por venganza política, que no me importan las guerras entre partidos, que no tengo agenda más allá de finalmente decir la verdad. Le recuerdo que yo lo admiraba. Que voté por él en 2006 a pesar de todo lo que sabía. Que incluso después de lo que pasó, pude ver las cosas buenas que hizo, los programas que ayudaron a millones de personas. Le digo que no creo que sea un monstruo, solo un hombre que tomó decisiones difíciles y que algunas de esas decisiones cruzaron líneas que no debieron cruzarse. Le explico que durante 22 años guardé su secreto, que protegí su imagen, que cargué con ese peso sola. Pero que ya no puedo más. Que necesito liberarme antes de morir, que necesito que la verdad exista en el mundo, no solo en mi cabeza y en mis pesadillas. Y le digo, y esto es lo más importante, que espero que entienda por qué tengo que hacerlo. Así como él entenderá por qué yo necesito hablar, yo entiendo por qué él hizo lo que hizo esa noche. No lo justifico, pero lo entiendo. Ambos estábamos tratando de proteger algo. Él su proyecto político. Yo a mis hijos. En ese sentido, no somos tan diferentes. He visitado la tumba de mi madre. Murió hace 7 años sin saber nunca esta historia. A veces me pregunto qué habría pensado. Era una mujer de principios muy firmes, muy católica, muy apegada a conceptos de bien y mal. Probablemente me habría juzgado duramente. Probablemente habría insistido en que debí decir la verdad desde el principio, sin importar el costo. Pero también era madre. Y las madres entienden de formas que otros no pueden el instinto brutal de proteger a tus hijos por encima de todo. Así que tal vez, solo tal vez, habría entendido por qué hice lo que hice. Anoche tuve un sueño diferente. Por primera vez en 22 años, no fue una pesadilla. Soñé que estaba en un cuarto blanco, limpio, luminoso. Y ahí estaba Julio, sentado en una silla, viéndose como lo recordaba. No dijo nada.
Solo me miró y asintió. Fue un asentimiento de comprensión, de perdón tal vez. Me desperté llorando, pero no de miedo o culpa. Eran lágrimas de alivio. No soy religiosa de forma convencional, pero creo que los muertos de alguna forma saben. Creo que Julio sabe que finalmente voy a contar su historia. Que su muerte no quedará enterrada bajo capas de mentiras oficiales. Que su familia sabrá que murió defendiendo sus principios, no simplemente porque su cuerpo falló de forma aleatoria. El periodista me llamó esta mañana. El artículo está terminado. Ha sido revisado por abogados, verificado con todas las fuentes posibles. Se publicará pasado mañana en la edición digital, y al día siguiente en la impresa. Me preguntó si estaba lista. Le dije que sí, aunque honestamente no sé si alguien puede estar verdaderamente lista para algo así. Me explicó que habrá una conferencia de prensa. Que tendré oportunidad de responder preguntas de otros periodistas si quiero. Le dije que sí, que no tiene sentido esconderse ahora. He estado escondida 22 años. Es tiempo de enfrentar todo de frente. He preparado una declaración que leeré en esa conferencia. No es larga, tal vez 3 minutos. En ella resumo los hechos básicos, expreso mi arrepentimiento genuino por mi complicidad, pido perdón a la familia de Julio y explico por qué finalmente decidí hablar. Termino diciendo que acepto cualquier consecuencia legal que venga, que no busco compasión, solo que se conozca la verdad. Mis manos ya no tiemblan cuando pienso en lo que viene. Durante meses temblaban constantemente, cada vez que imaginaba este momento. Pero ahora hay una calma extraña. Es la calma de alguien que finalmente va a dejar de correr, que va a detenerse y enfrentar todo lo que ha estado huyendo. He recibido un mensaje del abogado de la familia de Julio. La viuda aceptó reunirse conmigo, pero solo después de que el artículo se publique. Quiere leerlo primero, procesar la información con su familia, y luego decidir si quiere verme o no. Es justo. Es más de lo que merezco, honestamente. No sé qué le diré cuando la vea. Lo siento, parece insuficiente, casi insultante en su simplicidad. Pero es todo lo que tengo. Lo siento por haber sido cobarde. Lo siento por haber priorizado la seguridad de mis hijos sobre la verdad que tu familia merecía. Lo siento por cada año que pasó con la versión falsa siendo la oficial. Daniela pasará mañana por la tarde. Le he pedido que venga sola, sin Sofía. Le diré que necesito hablar con ella sobre algo importante. No le contaré todo antes de que se publique el artículo, sería demasiado, pero le diré lo suficiente para que no la tome completamente por sorpresa. Le daré su carta y le pediré que la lea cuando esté lista. He ensayado cómo empezar esa conversación cientos de veces. Hija, hay algo que necesito contarte sobre mi pasado. Daniela, tomé decisiones hace muchos años que van a salir a la luz pronto. Cariño, no soy la persona que crees que soy. Ninguna suena bien. Todas suenan a traición, porque eso es lo que es. Roberto recibirá su carta por correo. Llegará el mismo día que se publique el artículo. También le he mandado un mensaje pidiéndole que me llame en cuanto la lea, sin importar la hora. Necesito escuchar su voz, necesito intentar explicarle, aunque sé que nada de lo que diga será suficiente. He pensado en las preguntas que me harán. Los periodistas querrán saber por qué esperé tanto. ¿Por qué no hablé en 2006, o en 2012, o en 2018? La respuesta honesta es cobardía, miedo, la cómoda ilusión de que tal vez el secreto podría quedarse enterrado para siempre. Pero también es algo más complejo. Es la parálisis que viene de saber que cualquier movimiento que hagas causará dolor masivo a gente que amas. Me preguntarán si tengo evidencia física irrefutable. La respuesta es no. Tengo documentos que muestran inconsistencias, tengo mi testimonio detallado, tengo la cronología verificable de mi empleo. Pero no tengo una grabación de audio donde se escucha al doctor Villanueva diciéndome que modifique los registros. No tengo fotos de los documentos originales antes de ser alterados. Y eso está bien. La verdad no siempre viene con pruebas perfectas atadas con un moño. A veces la verdad es confusa, incompleta, difícil de verificar completamente. Pero sigue siendo verdad. Hoy es 25 de julio de 2025. Mañana se cumplirán exactamente 22 años de la muerte de Julio Martínez. Y mañana también el mundo conocerá la verdad completa sobre lo que pasó esa noche. Estoy sentada en mi departamento, escribiendo estas últimas palabras antes de que todo cambie para siempre. He vivido 2 vidas. La primera terminó el 26 de julio de 2003 a las 5:30 de la mañana, cuando ese monitor mostró una línea plana. La segunda vida, esta vida de secretos y silencio, está por terminar también.
Y honestamente, no sé quién seré cuando empiece la tercera vida mañana. Pero al menos seré alguien que finalmente dijo la verdad. Si están escuchando esta historia, si llegaron hasta aquí, quiero que sepan algo. No estoy contando esto para que me vean como heroína. No busco redención ni perdón público. Estoy contando esto porque después de 22 años de cargar este peso sola, necesito que alguien más lo sepa. Necesito que exista en el mundo, no solo en mi cabeza. Para aquellos que me juzgarán duramente, y sé que serán muchos, solo les pido que se pregunten qué habrían hecho ustedes. Si alguien en posición de poder les mostrara fotos de sus hijos, si les dejara claro sin palabras explícitas que la seguridad de su familia dependía de su silencio, ¿qué harían? No digo que mi decisión fuera correcta. Solo digo que fue humana. Para aquellos que dirán que estoy inventando todo esto, que es una conspiración, que busco atención o dinero, solo puedo decir que ojalá estuvieran en lo correcto. Ojalá todo esto fuera mentira. Mi vida habría sido infinitamente más fácil. Pero no lo es. Esto pasó. Y he vivido con ese conocimiento destruyéndome por dentro durante más de 2 décadas. A la familia de Julio, si están escuchando esto, solo puedo decir que su padre y esposo era un buen hombre que murió defendiendo lo que creía correcto. No merecía morir así. No merecían ustedes la versión incompleta de su muerte. Y yo no merezco su perdón, pero lo pido de todas formas. A mis hijos, Daniela y Roberto, ustedes son las personas más importantes de mi vida. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue intentando protegerlos. Sé que ahora pensarán que los protegí de la forma equivocada. Tal vez tengan razón. Pero sepan que cada noche de estos 22 años, cuando no podía dormir, era en ustedes en quienes pensaba. En sus risas, sus sueños, sus futuros. Y sí, eligiéndolos a ustedes sobre la verdad. No sé si eso me hace buena o mala madre. Probablemente un poco de ambas. A Sofía y Mateo, mis nietos preciosos, cuando sean lo suficientemente grandes para entender esta historia, espero que aprendan algo de ella. Aprendan que los adultos no siempre tienen las respuestas correctas. Que la gente buena a veces hace cosas malas. Que el mundo es complicado y gris, no blanco y negro. Y que el silencio, aunque a veces parezca la opción segura, tiene un precio muy alto. No sé qué pasará en las próximas semanas y meses. Tal vez enfrente cargos legales. Tal vez mi familia se aleje de mí. Tal vez me convierta en un paria social. O tal vez, solo tal vez, alguna gente entienda que fui una persona atrapada en una situación imposible que finalmente encontró el valor para hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde. Lo que sí sé es esto, por primera vez en 22 años, cuando me acueste esta noche, no será con el peso completo de este secreto aplastándome el pecho. Porque mañana ya no será solo mío. Será conocimiento público. Y eso es una forma de libertad. Si alguna de ustedes que me escuchan está cargando un secreto que no es completamente suyo, un secreto que les está robando la paz, que les está costando su salud mental, sus relaciones, su capacidad de ser completamente honestas con la gente que aman, les digo esto, hablen. Encuentren la forma segura de hacerlo, pero hablen. Porque el silencio te come viva de adentro hacia afuera. Y ningún secreto, no importa de quién sea, vale más que tu paz mental. Soy Patricia Solís. Tengo 58 años. Fui enfermera durante 35 años. Fui cómplice de un encubrimiento durante 22. Y ahora, finalmente, soy alguien que dijo la verdad. Que Dios me perdone. Que mi familia me perdone. Y que Julio, donde quiera que esté, sepa que su historia finalmente será contada.